de la app, pero ya. A ver, ok, esta está la presentación ya. Bueno. A ver. No sé si vas a esperar que sea una más gente o empezamos ya. Si quiere empiece ya, porque como va a dar 2 clases, Sí, empiece ya, le puedo avisar de que se vayan agregando en eso. Va, ok, está bien. Bien, vamos a ver en esta ocasión el tema de antihelmínticos. Deben de recordar que esto ya más o menos vieron algo en lo que es la cátedra de transmisibles, ¿verdad? Los helmínticos pues son ciertos parásitos, ciertos organismos parasitarios que pueden estar en los animales y pueden infectar al hombre, al ser humano. Y es ahí donde puede desarrollarnos diferentes tipos de patologías. Estas pueden estar a nivel gastrointestinal, a nivel de los tejidos, a nivel de algún sistema donde pueden ejercer el daño. Si bien es cierto, nosotros en farmacología nos tenemos que centrar en eso, en la parte farmacológica, que todo esto puede ayudar, o cuál es el fármaco que puede ayudar para poder controlar el problema. Van a haber algunos detalles que tenemos que revisar para poder entender cómo van a funcionar los fármacos que se utilizan. La siguiente, por favor. En el entendido de que ya ustedes vieron estos temas, ¿verdad? En transmisible, vamos a recordar solamente una pequeña generalidad de estas cosas. En cuanto a que los helmintos, pues son gusanos que hoy por hoy se reclasifican dependiendo de la literatura que consulten en nematelmintos y pantelmintos, que son prácticamente, los nematelmintos son gusanos cilíndricos y los platelmintes son gusanos de estructuras aplanadas. Y los subdividen en céstodos y tremátodos. Si recuerdan, como les digo, esto es, ya lo vieron en transmisible, los nematelmintos, tenemos ahí los enterobios vermiculares, los áscares lumbricoides, las trícholes, trichuras, el necáturo americano, el anquilostoma duodenal, está repetido ahí, disculpen, tenemos los céstodos, ¿verdad? Que estos son las famosas tenias, son gusanos segmentados que se fijan al tejido gastrointestinal para de ahí ejercer su daño a los tejidos. Entonces vamos a ver en esta clase los fármacos que pueden actuar sobre estos gusanos para poder tratar a la persona. Esto, recuerden que muchos de ellos pues tienen ciclos de vida, ¿verdad? En huéspedes, que pueden ser en la mayoría animales, algunos animales domesticados o algunos animales de granja, y es de ahí donde el humano, pues al tener contacto con ellos, se puede ver contaminado y parasitado de alguno de estos. El daño que causan en los tejidos y la clínica de todo esto, tenían que verlo, ustedes ya la conocen de parte del área de transmisible. ¿Ve? Yo me voy a centrar en la farmacología. La siguiente. Recuerden que la quimioterapia, o sea, el uso farmacológico en las infestaciones helmínticas, la vamos a entender desde conocer o entender el punto clave de que es que los helmintos son vermes o gusanos, son organismos multicelulares que infestan a un gran número de seres humanos y producen pues una amplia gama de enfermedades según el tejido o el sistema en donde lleguen a parasitar. Así se va a ver la manifestación y la sintomatología directa de lo que puedan estarle provocando a la persona. Es una patología mundial. Más de 1.000 millones de individuos se infestan por nematodos intestinales y muchos millones son infestados por filarias, por tremátodos
y por tenias en los diferentes continentes, porque esta patología pues no es endémica en un solo lugar, sino que a nivel mundial vamos a encontrar, solo que hay lugares que por sus mismas condiciones, por su misma dieta, o su misma convivencia con los animales portadores de estos, puede haber mayor prevalencia de estas enfermedades. Constituyen un problema aún mayor para los animales domésticos. Si estos no son previamente tratados, van a infectar definitivamente a la persona, ¿verdad? Por eso, si alguien tiene animalitos en su casa, llámese perros, gatos, aves, incluso las ovejas pueden tener este tipo de, ya no digamos los cerdos, los animales bovinos, ¿verdad? Pueden tener este tipo de parásitos y ya sea contaminarse la persona porque lo tiene alguno de estos domesticado o porque le toca trabajar con ellos, ¿verdad? El objetivo pues es controlar la infestación y eliminar la mayor parte de los parásitos para controlar los síntomas de las enfermedades y disminuir la transmisión de la infestación. Deben de recordar que cuando el parásito llega al cuerpo, dependiendo la vía por donde haya entrado y dependiendo hacia el tejido que éste se dirija o bajo el cual se esté sedimentando o infiltrando, así va a ser el fármaco que tenga la capacidad de llegar a ese tejido el que vamos a escoger para tratarlo. Hay muchos fármacos que solo nos van a servir en una o en otra fase de la parasitación. Por ejemplo, algunos pueden actuar sobre el parásito en sí y otros pueden actuar sobre los huevos que esos parásitos produzcan. Algunos son capaces de paralizarlos, otros van a ser capaces de interferir en la estructuración de su tejido y por ende pues no vamos a usar el mismo fármaco para todos o en todos los momentos que el paciente consulta por la enfermedad. También se suelen dar fenómenos inherentes a la destrucción del parásito y eso hay que llevarlo claro. Usted puede definir que su paciente tiene parasitación por algún tipo de alimento, decide o escoge uno de los medicamentos de los que vamos a hablar a continuación. El medicamento puede matar al parásito, pero no lo puede sacar del tejido. Entonces, el tejido lo va a destruir a través del sistema macrófagos, muy probablemente, pero ahí va a haber una reacción y una respuesta inflamatoria que usted tendrá que manejar con otro tipo de fármacos. Incluso debe recordar también que estos parásitos, si se van a los tejidos y dejan ahí el parásito muerto, más que todo si es a nivel del sistema nervioso central, la cosa se complica aún más, porque un parásito que queda calcificado o muerto en ese tejido va a generarle un daño probablemente de por vida a ese paciente. La siguiente, por favor. Bien. Dentro de los fármacos que vamos a hablar en esta ocasión, estos son los primeros tres. El vitionol, el citrato de dietilcarbamazina y la ivermectina. Cada uno de ellos tiene ciertas particularidades en su mecanismo de acción. Los vamos a ver uno por uno porque el escoge y la actividad antimicrobiana que tiene o la actividad antiparasitaria que tiene son diferentes. Para el caso, el vitionol inhibe de manera competitiva la transferencia de los electrones al fumarato por la rodoquinona. Como que se alteró la conexión, pero ya volvió la imagen. El resultado, pues, es la alteración del metabolismo energético anaerobio del parásito y eso permite, pues, que se dé la muerte del tremátodo.
En el caso del fármaco citrato de dietilcarbamazina, aquí inmoviliza las microfilarias, paraliza el parásito y altera su estructura superficial, desplazándolo de los tejidos, volviéndolo más susceptible a los mecanismos de defensa del hospedador. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, que lo que hace este fármaco es que al paralizar el parásito se suelta del tejido y este puede desprenderse de ahí y salir. Ahora, la reacción inflamatoria que el tejido va a desarrollar, si donde estuvo prensado este parásito, va a generarle otro daño, ¿verdad? En el caso de la ivermectina, se une con gran afinidad a los canales de cloro dependiente de glutamato presente en las uniones neuromusculares de los nematodos, induciendo así una hiperpolarización de la membrana neuronal del parásito, lo que le induce a él una parálisis flácida. Y aquel parásito que estaba prensado de la mucosa se suelta. Y de esta manera puede incluso movilizarse del tejido en el que estaba para generar su proceso de excreción. La siguiente. En el caso del bitionol, es la alternativa de otro fármaco parecido que antes se usaba mucho, que era el triclavendazol, para el tratamiento de la filariasis, o la también llamada duela hepática de los corderos. En sí, animales como los corderos son los que suelen tener o ser los hospederos de este tipo de parásitos. Ahí les puse una fotito donde aparece para que recuerden, ¿verdad? Cómo son este tipo de parásitos, estas duelas o estas fasciolas. Las más comunes son esas 3 subespecies. El fármaco en sí que vamos a usar es un fármaco alternativo al tratamiento de la enfermedad de estas fasciolas cuando llegan incluso a parasitar zonas tan delicadas como el pulmón y dan la Paragominosis de tipo pulmonar, ¿verdad? Alcanza concentraciones sanguíneas máximas en 4 a 8 horas. La excreción es en particular a través del riñón, ya metabolizado el fármaco. En las aplicaciones clínicas es bastante amplia y es capaz de utilizarse pues en paragominosis y fasciolosis a dosis de 30 a 50 miligramos. Es ahí, está un poco mal escrito. Miligramos por kilo fraccionados en 2 a 3 dosis por vía oral después de las comidas o en días alternos hasta completar 10 a 15 dosis. Los tratamientos se vuelven prolongados si la afectación por el parásito ya tiene bastante tiempo o ya ha generado cambios estructurales en el órgano donde está. Por ejemplo, si ya está en el pulmón o ya está en tejido hepático. En algunos casos también de paragominosis pulmonar, las tasas de curación son mayores del 90%, pero también puede dar paragominosis cerebral, que puede necesitar de ciclos de tratamientos repetidos y prolongados. Las reacciones adversas de este fármaco, en su mayoría, casi un 40% son de diarrea, pero también puede inducir cólicos, anorexia, náuseas, vómitos, mareo, cefalea durante su está con el tratamiento. Síntomas que desaparecen cuando ya se retira el fármaco. También puede dar exantemas cutáneos, incluso una semana después o más de que usted ha suspendido el tratamiento, lo que indica una reacción a los antígenos liberados por los vermes, o sea, los gusanos moribundos. Entonces,
hay que saber esto porque el paciente va a llegar a consultar creyendo que es un exantema producido por otro tipo de situación. Y no, es que, como les decía al inicio, el parásito está ahí metido en el tejido, el fármaco va y mata al parásito, pero ahí se induce una respuesta inflamatoria. Y entre esas respuestas está la generación de un exantema cutáneo. Este fármaco se va a usar con mucha precaución en menores de 8 años. Eso hay que tener ahí cuidado en la precaución. La siguiente, por favor. El segundo fármaco a utilizar es el citrato de dietilgarbamacina. Este viene principalmente en tabletas. Ahí les puse una de las presentaciones más comunes. Es un fármaco que es considerado de elección para tratar la filariasis, la aloidiosis, la eosinofilia tropical, que es considerada pues una patología inherente a un tipo de parasitismo inducido por el mintos. Ha sustituido a la ivermectina en el tratamiento de la oncocercosis o filariasis. Es un derivado sintético de la piperacina que se comercializa como una sal de citrato, se absorbe con rapidez en el tubo digestivo. Después de dosis de 0.5 miligramos por kilo, se alcanzan concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 1 o 2 horas de haber administrado la dosis. La semivida plasmática de 2 a 3 horas cuando la orina está ácida, pero puede mantenerse a nivel de plasma en unas 10 horas si la orina está alcalina. Este punto es importante porque cuando tenemos infestaciones por filariasis demasiado exageradas, entonces se decide utilizar un fármaco agregado para alcalinizar la orina y permitir que pase más tiempo o prolongar la semivida plasmática del fármaco para que llegue a esos tejidos y poder matar pues al parásito. La siguiente. Este citrato de dietilcarbamacina es un fármaco que se equilibra con rapidez en todos los tejidos, excepto en el tejido adiposo. Se elimina sobre todo en la orina, sin cambios y con el metabolito del N-óxido. El mecanismo de acción, si bien es cierto, está bastante estudiado, habla de que la dietilcarbamacina inmoviliza a las microfilarias que están en los tejidos, alterando su estructura superficial hasta desplazarlas de los tejidos y hacerlas más susceptibles a la destrucción de los mecanismos de defensa del hospedador. Se desconoce en sí cómo actúa sobre los vermes adultos, o sea, sobre los gusanos adultos, pero sí se conoce cómo actúa sobre las microfilarias. Entonces, por ese mecanismo de acción, lo prefieren usar para cuando detectan una filariasis a nivel de tejido. La siguiente, por favor. Oh, ahí bueno, repite una parte del mecanismo de acción ahí. Es clínicas. Ahí dice, pues, como lo menciona la literatura, que el fármaco debe tomarse después de las comidas porque genera una mejor absorción. Va a utilizarse para tratar diferentes tipos de filaria, desde la Wilsheria bancrofti, la Brucia mayari, la Bruglia timori y la loa loa. La loa loa quizás es la más común y la que más infiltra los tejidos, ¿verdad? Estas formas de microfilaria de todas las especies de vermes son destruidas con rapidez.
Los parásitos adultos se destruyen con más lentitud y a menudo necesitan ciclos repetidos de tratamiento. Estas infestaciones se tratan durante 2 a 3 semanas. En el caso de la infestación por Filaria loa puede durar hasta 3 semanas principalmente, con dosis bajas iniciales para reducir la frecuencia de reacciones alérgicas a las microfilarias moribundas, porque el problema con estas filarias o las microfilarias es, como les decía, la reacción inflamatoria que inducen cuando se muere el parásito y queda en el tejido. Este esquema de tratamiento para esta filaria incluye pues el uso de 50 miligramos, 1 miligramo por kilo en los niños en el primer día, luego 3 dosis de 50 miligramos en el segundo día y 3 dosis de 100 miligramos en el tercero. No así en los niños, que el esquema es de 2 miligramos. Luego se utilizan 2 miligramos por kilo 3 veces al día para completar el ciclo de 2 a 3 semanas. ¿Por qué van haciendo este esquema de variabilidad? Lo van haciendo para disminuir un poco la respuesta inflamatoria. Van matando el parásito, va llegando el fármaco al tejido, va permitiéndole matar al parásito y que la respuesta inflamatoria vaya de forma lenta y no dañe, pues, o el daño sea mínimo. Se puede administrar antihistamínicos durante los primeros días de tratamiento para limitar las reacciones alérgicas y deben incluso utilizar o comenzar a utilizar corticosteroides o reducir la dosis de dietilcarbamazina o interrumpirse si se presentan reacciones graves. La siguiente. El otro fármaco es la doxiciclina. Ustedes han oído mencionar la doxiciclina cuando vieron la clase de tetraciclina, ¿verdad? Este es un antibiótico del grupo de las tetraciclinas, pero que tiene actividad antihelmíntica. Tiene una actividad sobre la macrofilaria notoria, contra la Walseria bancrofti, que es un tipo de filaria, lo que indica una mejor actividad que cualquier otro fármaco disponible contra los gusanos adultos. Si se fijaron, en el fármaco anterior actúa más sobre las microfilarias y esta sobre ya el parásito grande o macrofilaria. Por lo tanto, a veces se combinan los tratamientos. Idealmente, cuando detectan el caso de este tipo de patologías, hasta biopsia suelen tomar, o a veces en la biopsia detectan el parásito, cosa que no debería de ser, pero pasa. Entonces, se decide si usar uno o los dos fármacos, porque si encuentran microfilarias o macrofilarias, ya dijimos que el fármaco anterior solo sobre las micro y este sobre las macrofilarias. También tiene actividad sobre la oncocercosis, tiene una acción indirecta al destruir la bacteria Walbachia y este es un simbionte bacteriano intracelular de los parásitos filariásicos. Suelen estar combinados y eso agudiza el daño al tejido que pueden presentar los pacientes que se han infectado de este tipo de parásitos, valga la redundancia. Para el tratamiento de la enfermedad activa, como para las campañas de quimioterapia masiva, se ha indicado, recomendado la utilización de este. ¿Qué quiere decir esto? Hay países que considera y mapea o vive estudiando sus poblaciones y si detecta que en X población hay mucha prevalencia de filariasis, entonces ellos deciden establecer en esas comunidades campañas masivas
o cuando tienen personal que ha venido del extranjero hacia estas comunidades por algún trabajo o por alguna situación social o de colaboración de gobiernos, las personas que han estado en esas zonas donde la enfermedad de filariasis es activa, hacen como campañas de desparasitación masiva. Entonces, el fármaco ideal para usar en estos casos es este, siempre y cuando pues no haya alergia al grupo de la tetracicrina. La siguiente. El otro fármaco es la ivermectina. Este es el fármaco de elección principalmente para la estrongiloidosis, principalmente en los niños. Ya en el adulto es también el de elección para estrongiloidosis y para oncocercosis. La ivermectina es un fármaco de grupo químico lactona macrocíclica, semisintética, se deriva del actinomiceto del suero Streptomyces, del suelo Streptomyces avertens, del cual se ha extraído pues esta sustancia. Se utiliza solo por vía oral en los seres humanos, no así en el área de tratamiento de animales o en el área veterinaria, que sí lo usan de diferentes formas, inyectado, tópico y oral, pero en los seres humanos solo por vía oral. El fármaco se absorbe con rapidez, alcanza concentraciones plasmáticas máximas en 4 horas después de dosis de 12 miligramos. Su semivida es casi de 16 horas. La excreción del fármaco y sus metabolitos es a través de las heces. El mecanismo de acción es bien interesante porque lo que hace es paralizar, al parecer, a los neumátodos y a los artrópodos al intensificar la transmisión de señales de los nervios periféricos que está mediada por el ácido gamma-butírico, es ahí, o el GABA. Al inducirle esta parálisis, el nemátodo se suelta del tejido en el que estaba prensado, por decirlo así. En las aplicaciones clínicas, ya habíamos mencionado, su principal indicación sigue siendo la estrongiloidosis, pero también para la oncocercosis en dosis bien especiales, como una sola dosis de ivermectina, pero a 150 miligramos por kilo. Con agua, no se debe de tomar con otro tipo de líquidos y con el estómago vacío. Se repiten las dosis o los esquemas de dosificación pueden variar de cada mes hasta una mayor frecuencia de cada 6 a 12 meses. En el caso de la oncocercosis, la ivermectina pues actúa como microfilaricida, o sea que es capaz de actuar sobre las microfilarias también. La oncocercosis, se recuerda, pues una infestación, ¿verdad? Por filarias, por microfilarias. La siguiente. Las reacciones adversas que presentan estos fármacos son principalmente fatiga, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal, que quizás es de las manifestaciones más frecuentes, dolor abdominal y exantemas. En el país se presenta más con diarrea. Sin embargo, como esta presentación está basada en lo que es el libro texto o extraída del libro texto, ahí la fundamentación que menciona, pues, es que en otros países no da tanto el problema de diarrea, pero aquí en el país sí es bien común que cuando se receta esto y el paciente aqueja, pues, que tiene mucho dolor abdominal y diarrea. También puede haber reacciones de fiebre, cefalea, mareo, somnolencia, debilidad, exantema y prurito intenso. Sí mencionan ellos la diarrea, pero
Recalco que no es muy frecuente en la literatura norteamericana, pero sí en nuestro país. Hay artralgias y mialgias, hay hipotensión, hay taquicardia, hay linfadenitis y edemas periféricos, por lo que muchas veces el paciente quiere abandonar el tratamiento, porque todo ese malestar, imagínense. Es mejor evitar el uso concomitante con otros fármacos que pueden intensificar la actividad del GABA, por ejemplo, cuando están combinando en ese mismo paciente el uso de barbitúricos, de benzodiazepinas y de ácido valproico. No se debe utilizar la ivermectina durante el embarazo porque es teratógeno y no se ha establecido seguridad para su uso en niños menores de 5 años. La siguiente. Permítanme un segundo. Me saco de la... Hola. Permítanme que tuve un problema de conexión y me sacó de la presentación. Ahí está ya. Gracias. Disculpen. Bien, hay otro grupo de fármacos que se usan para el tratamiento de los helmintos, quizás los más comunes en nuestro país, y son estos tres que pertenecen al grupo farmacológico de los benzimidazoles. Estos fármacos, albendazol, mebendazol y tiabendazol, son los más comúnmente utilizados en nuestro sistema de salud público incluso, y a nivel privado. De los tres, en orden de frecuencia de uso en nuestro país está mebendazol, tercero albendazol y por último tiabendazol. En el caso de la literatura norteamericana, no, ellos usan más albendazol, tiabendazol y por último o casi no usan mebendazol. ¿Por qué? Aparentemente tiene menos efectos adversos los otros. Pero si nos vamos a cuestión de costos, el mebendazol es de costos muy bajos y pues nuestro país pone a disposición de la población lo que puede ver. Entonces, y el mebendazol es una sal bastante flexible y barata y de fácil dosificación y es la que más se utiliza. El principal mecanismo de acción de este grupo en general de benzimidazoles consiste pues en inhibir la polimerización de la tubulina, la pérdida de los túbulos citoplasmáticos dentro de las células de los parásitos causa disfunción del transporte de vesículas secretoras y menos absorción de la glucosa en las células del parásito. La siguiente. Tenemos que vamos a hablar por separado de estos tres fármacos. Estos fármacos son principalmente en el caso del albendazol, es un antiemítico oral de amplio espectro, es el fármaco de elección y autorizado en Estados Unidos para el tratamiento de una serie de helmintiasis, pero principalmente para la hidatosis y la cisticercosis. También se utiliza para tratar problemas de oxuros, de anquilostomas, de ascaridasis, de trichuriasis y de estrongiloidiasis. El albendazol es un carbamato
del grupo de los benzimidazoles, que tiene pues una administración oral. Después de su administración oral, el fármaco se absorbe de forma irregular, en mayor grado si se usa o se administra junto a comidas grasosas. Luego experimenta con rapidez un metabolismo de primer paso a nivel hepático para convertirse pues, en su metabolito activo, que es un sulfóxido de albendazol. Este metabolito es el que alcanza las concentraciones plasmáticas máximas variables de unas 3 horas después de la dosis oral inicial, incluso de dosis de 450 miligramos, y su semivida plasmática es de 8 a 12 horas. Por lo tanto, al tener estas semividas plasmáticas tan prolongadas, 12 horas, hace que facilite la administración oral de dosis única o de dosis diarias, dependiendo para cuál parásito lo estemos usando. El sulfóxido se une sobre todo a las proteínas, lo que hace pues que se distribuya muy bien en los tejidos, penetra incluso a nivel de la bilis, del líquido cefalorraquídeo y de los quistes hidatídicos. Eso le permite a este fármaco tener una facilidad para manejar diferentes enfoques y tratamientos de varias patologías, por esa capacidad que tiene de llegar a estos tejidos. Los metabolitos del albendazol tienden a excretarse a través de la orina. No sé por qué no me deja ver bien la presentación. Se considera que los benzimidazoles pues tienen actividad también contra nemátodos al inhibir la síntesis de los microtúbulos. El albendazol pues también actúa sobre otro tipo de una variabilidad de helmintiosis, como habíamos mencionado, incluso en ascaridiasis, en anquistosomiasis, pero en ellos también vamos a tener otros tipos de efectos. Permítame, aquí en la pantalla no me está dando bien la diapo. ¿Y que faltan palabras o corta algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no se mira bien, doctor? No sé, se apagó el micrófono, ahora no sé, no lo escucho. Hola, hoy sí, perdón. Hoy sí, ahí está perfecto, ahí está perfecto. Les decía que el albendazol es bien importante y es quizás el más utilizado, por eso es en el que más énfasis va a hacer el libro texto, y es porque tiene efectos larvicidas y ovicidas. El problema con estos parásitos es que pueden estar como larvas o como huevos, y ambas están generándole daño al tejido. Obviamente el parásito genera un mayor daño que el huevo, pero el punto es que necesitamos fármacos que nos puedan controlar las dos cosas.
No que hay fármacos que solo te son larvicidas o solo te son ovicidas. En este caso, el albendazol tiene ambas particularidades. Tiene efectos larvicidas sobre la hidatidosis, sobre los cisticercosis, sobre los, sobre las ascaridiosis y sobre las anquilostomiasis. Y tiene efectos ovicidas sobre ascaridiosis, anquilostomiasis y las trichuras o trichuriasis. La siguiente, por favor. Bien, las aplicaciones clínicas, el bagaje de aplicación clínica es amplio en el sentido que el albendazol pues tiene actuación sobre varios tipos de nematodos. Este se administra, y hay que tomar muy en cuenta eso, con el estómago vacío. Se utiliza contra parásitos intraluminales, pero si lo vas a usar con comidas grasosas, se emplea para parásitos que estén presentes en los tejidos. Y eso es muy importante porque a veces ese pequeño punto genera fallas terapéuticas. Lo podemos aplicar en caso de ascaridiosis, de trichuriasis. No me corrigió ahí, pero es trichuriasis. Oye. Y manifestaciones por anquilostoma, por oxiuros, tanto en adultos y niños mayores de 2 años de edad. Y en ellos, en esas patologías así, que son prácticamente a nivel intestinal, consiste en una dosificación única, una sola dosis de 400 miligramos por vía oral. ¿Que se puede repetir en algunos casos? Sí, se puede repetir durante 2 a 3 días para infestaciones por ascaris y en 2 semanas para infestaciones por oxiuros. ¿Por qué se puede repetir? Porque estos parásitos tienen la particularidad, si se recuerdan, de poner sus huevos en periodos diferentes. Está la parasitación, tenemos el ascaris ahí, o tenemos en este caso los oxiuros. Mientras están creciendo y llegan a la etapa adulta, que es cuando ya pueden poner los huevos, lastimosamente no podemos ver en qué fase exactamente está la persona con su parasitación. Solamente podemos, a lo mucho, sospechar que hay un parasitismo por las manifestaciones clínicas. Entonces decidimos tratarlo. Pero tú sabes que este parásito, si ya habían adultos, los huevos fueron a ponerse, en este caso, los de ascaris ahí adentro, pero los de oxiuros se fueron a poner a la región anal. Muy probablemente hasta ya están en el ciclo del ojo y no los vas a poder detectar. Entonces, para de una sola vez obviar ese punto y no que hoy lo trataste y dentro de 2 semanas que se abrieron los huevos volvió a parasitarse, pones el esquema a repetir en 2 a 3 días para ascaris y en 2 semanas para los oxiuros. ¿Se entiende eso? ¿O lo explico más fácil? Vuelvo a explicar. Vale. Cuando una persona está con parásitos, tú lo sospechas, a veces lo puedes confirmar, y si viene de un lugar donde todo el mundo tiene parásitos, donde toman agua de pozo, donde toman agua de lo que cae y ves unas malas condiciones higiénicas, tú sospechas que ahí hay parasitismo. Entonces, tú no puedes saber en ese momento si el parásito está en qué fase. Diferente es que fueran, tomaron una biopsia, sacaron y vieron ahí en qué fase estaba el parásito, si en huevo, si ya era un parásito adulto o estaba en proceso de crecimiento y todavía no ponía huevos. Como eso no lo podemos saber, se crean esquemas de tratamiento para poder tratar lo mejor posible el paciente. Tú sabes que cuando pongan los huevos, estos huevos tardan
2 semanas en abrirse. Si tú solo le das tratamiento esta vez, hoy que llegó el paciente porque le duele el estómago, porque siente que a veces le dan cólicos y que cree que tiene parásitos porque tiene prurito anal. Se recuerdan que los oxiuros dan eso, ¿verdad? Son su principal sintomatología. Entiendo que ya vieron estos temas intransmisibles, si no me va a costar un poquito más. Pero si no lo han visto, me dicen para tener que ampliar la explicación. Entonces, la persona ya con toda esa sintomatología, entonces tú decís, bueno, lo más seguro tiene parásitos, lo voy a desparasitar, voy a usar, escoge de albendazol. ¿Por qué? Porque el albendazol le doy una sola dosis y va a estar bien. Pero si ya te dice que hay picazón en el área anal, tú sospechas que a lo mejor son oxuros, ¿verdad? Porque es el que más da ese problema. Entonces tú sabes que hasta dentro de 2 semanas se van a abrir esos huevos que quedaron depositados en esa zona. O que la persona ya se tocó, ya llevó esos huevos hacia lo que es el área pulmonar. Acuérdense que se da el ciclo de los, ¿verdad? De los parásitos, o el ciclo de los o del offer, que es que el huevo entra, se va a nivel pulmonar y regresa a nivel intestinal. Eso me imagino que ya se lo explicaron en transmisible, ¿o no? ¿No han visto las clases de parasitismo en transmisible? Se supone que vamos a relacionados, que cuando ya nosotros damos estos temas, ya vieron parasitismo ustedes con ellos. No, no le han dado. No, ya no. No le han dado. Bueno, vaya. Vamos entonces para que nos podamos entender. Ya les enseñé la foto de las lombrices estas, ¿verdad? Estas lombrices se reproducen de 2 formas. Durante estando de un hospedero, que es, tal vez puede ser animales, ¿verdad? Ya sea cerdos, vacas, qué sé yo, animales. Dentro de sus tejidos se reproducen de una forma. Comemos la carne contaminada con huevos de estos y se nos introduce el parásito. Este parásito en nosotros, en la persona, cumple un ciclo diferente. El parásito entró a nivel intestinal, digamos, tiene diferentes estadios de crecimiento, así como tenemos nosotros, que vamos de niños, adolescentes, adultos y viejitos, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí ellos van desde lombrices jóvenes hasta adultos que ya son capaces de poner huevos. Una vez que llegan a esa fase de poder poner huevos, estos depósitos de huevos los hacen de 2 formas. Unos los pueden depositar ahí en el tejido intestinal y otros, como los oxiuros, salen por la región anal, depositan en esa zona sus huevos. Esta es parte del ciclo de ese parásito. Usualmente la persona se recontamina porque se limpia su área anal o le pica mientras ha depositado esos huevos allí en la lombriz, se la lleva en los dedos de las manos y como tiene la mala costumbre de no lavarse las manos después que va al baño, se toca y el parásito busca siempre, es por cuestión natural, ser inhalado. Entra a lo que es la fase pulmonar, como son pequeñísimos huevecillos, ¿verdad? Lo respira o los absorbe otra vez porque se toca la boca, porque come con las manos sucias y ahí van los huevos, se los traga, los aspira, se van al pulmón, en el pulmón maduran y vuelven a abrirse los huevos y vuelven a entrar al intestino y ahora hay más parásitos que los que recibió cuando comió directamente una carne contaminada. Eso se llama ciclo de Loeffler. A ese
proceso de salir y entrar nuevamente en la persona. Esos huevos que antes estaban en la región genital, en la región anal, pueden quedar sobre las superficies, sobre las sábanas, sobre la superficie de los baños y ser tomadas de ahí por la persona. Tal vez no por el que las andaba excretando, sino por otro que llegó. Por eso es que la indicación sanitaria es que siempre nos lavemos las manos cuando entramos a un baño, a un sanitario. De ahí vienen esas recomendaciones sanitarias. Entonces, cuando vamos a tratar al paciente, no sabemos en qué punto de todo ese ciclo está. Entonces, tenemos que usar un fármaco que nos esté cubriendo lo más posible. Entonces, la ventaja del albendazol es que nos cubre tanto la lombriz como los huevos. Es capaz de destruirlos a ambos. Pero, y dar una sola dosis y perfecto, se pueden morir todos. Pero como estos dos tienden a hacer ese ciclo de Lawford, cabe la posibilidad que mientras tú le has dado el fármaco, algún huevecillo quedó por ahí y va a reinfectarse. Entonces, para evitar eso, en esos dos sospechas de parásitos por Oxyuros y por Ascaris, decidís darle otra dosis u otro esquema en 2 semanas o en 3 días, como decía la diapositiva. Hoy sí se entiende un poquito. ¿O los confundí más? No, sí, hoy sí. Va, lástima que no les han dado esos temas, porque cuando hacemos la calendarización de temáticas, fíjense que pedimos eso, pues, que cuando nosotros damos estos temas de parasitismo intestinales, ya ustedes hayan recibido en transmisibles todo ese módulo de parasitología, para que no les cueste entender, porque si nos ponemos a explicar todos esos procesos, imagínense, en cada uno de los diferentes parásitos, no hablamos de los fármacos, que son muchos. Sí, pero bueno, no, esa clase ya la ahora, ya se así como tomaron, usted mejor le dicho. no. Así como usted le explicó ahorita, pues le explicó mejor. Ay, no te creo. bueno, ni modo. Así es esto. Doctora, Bueno, ajá, disculpe una pregunta. dime. O sea que a la hora de, por decirlo así, dosificar a la persona, sería 400 miligramos por 14 días, ¿verdad? Para No, Oxyurus. no. 400 miligramos, dosis única, hoy, Ajá. comenzar el tratamiento. Pero como tú sospechas, tal vez por algún examen o porque ya otras familiares han tenido, sospechas que es por Ascaris o por Oxyuros, entonces le vas a repetir a los 2 Dentro días de o a los 14 3 días. días, no, a los 2 días o a los 3 días si es Ascaris. Y dentro de 2 semanas si es por Oxyuros. Le darías una Ok, segunda entiendo. dosis. No es que todos los 14 Ok. días va a estar tomándolo, no. Ajá. Ok, gracias. Ok. A ver, ahora seguimos. Ajá. Sería la misma dosis de 400 Sería la miligramos. misma dosis de 400 miligramos. De hecho, así vienen Ujú. las tabletas, o vienen repartidas en 2 tabletas de 200 y 200, o tableta única de 400. Bien, seguimos entonces. Para la trichuriasis se recomienda en la actualidad 3 dosis orales también de 400 miligramos al día de albendazol. Fíjense que con la trichuriasis, acuérdense que ahí el parásito es la Trichuris trichura. El problema con esta es que acuérdense que tiene una punta de látigo, vean, en su cola, que se enclava en la mucosa intestinal y ahí está prensada. Esta suelen dársele por 3 dosis, una vez al día, 3 días por decirlo así, porque como le dijera, ese mecanismo natural de estar prensado en eso hace que cuesta que le llegue el fármaco. Entonces, se ha probado estos esquemas de 3 días y es el que mejor funciona con ellos. El paciente se aqueja mucho de dolor anorrectal,
En los niños más que todo se aquejan mucho de dolor a la hora de defecar. Y de ahí a uno va sospechando, porque lastimosamente solo cuando tienen una infestación exagerada de cualquiera de estas lombrices es que les aparecen en los exámenes de heces. Eso es lo que complica la situación. No, porque fácil sería el que me los identificaran cuál de todos es, ¿verdad? Pero a veces tenemos que guiarnos más por la clínica. Bien, creo que moví ahí la diapo. Ahí está. Mira la diapo. Ahí, sí, no, es que yo lo había movido aquí. En este caso vamos a continuar. Hay un metaanálisis reciente que demostró pues, que el albendazol era superior al mebendazol y al palmoato de Pirantel para tratar la anquilostomiasis. Por eso es que los norteamericanos prefieren más usar el albendazol. En el caso nuestro varían muchos detalles, pero lo vamos a hablar cuando ya hablemos de mebendazol y cuando ya hablemos de Pirantel. Las tasas de curación para trichoriasis con albendazol o mebendazol en una sola dosis fueron menores del 30%. Por eso es que se sugiere también el uso del esquema de los 3 días. Lo cual indica pues que estos esquemas de 3 dosis mencionadas anteriormente u otros fármacos pueden ser superiores. O incluso la utilización de la ivermectina. La siguiente. Doctora, estamos en la diapositiva 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿En cuál está usted? Sí, ¿verdad? Mebendazol. No, ahorita aquí estoy en hidatosis. Estoy siempre hablando de albendazol, pero en las aplicaciones, las otras aplicaciones clínicas que tiene. ¿Está bien? Vale. ¿Qué dice el literal B? C. ¿Sí? Vale. Quiero ver ahorita. Sí, literal B habla de la aplicación clínica del albendazol en la hidatidosis. La hidatidosis, aquí el albendazol, pues es el fármaco de elección para el tratamiento farmacológico y es completamente útil en la eliminación, en la eliminación quirúrgica o en la aspiración de los quistes hidatídicos. Otra de las utilidades del albendazol es en la neurocisticercosis. ¿Se recuerdan qué es la neurocisticercosis, verdad? Se ha significado que el paciente tenía tenias y que los huevos de esas tenias se fueron por vía sanguínea, migraron y están en tejido cerebral. Entonces tenemos una neurocisticercosis. Las opciones, esta es una de las mejores opciones, el albendazol a dosis de 400 miligramos, 2 veces al día hasta por 21 días. Aquí sí, mira, el que me mencionaba de los 14 días, aquí sí, por 21 días, pero es una neurocisticercosis. Se administran corticosteroides con el fármaco antihelmíntico para disminuir la inflamación causada por la muerte de los microorganismos que van quedando en los tejidos. En la actualidad, el albendazol en general se considera el fármaco de elección más que el praziquantel por su duración más breve, costo más bajo, menor penetración en el espacio subaracnoideo y mayores concentraciones de fármacos cuando se administran con corticosteroides. ¿Por qué dar el corticosteroide? Quiero que quede claro porque antes se veía mucho la confusión en los médicos de usar el corticosteroide. Se usa solo en los casos de neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque el parásito queda muerto, calcificado en el tejido nervioso y entonces le queda esa reacción inflamatoria. Acuérdense que ese tejido es sumamente delicado, es el más delicado que hay en el organismo, ¿verdad? Entonces, como quedan ahí, se calcifican y muchas veces las personas generan una reacción inflamatoria tal cual que hasta les induce convulsiones. Algunos quedan hasta con focos epilépticos por estos parásitos que quedan, bueno, por esos restos del parásito que quedan ahí, ¿vean? Y su destrucción estructural pues ya es bien
lento el proceso para que el macrófago lo termine de destruir y lo saque de ahí. Entonces el corticosteroide limita un poco la reacción inflamatoria para darle un poquito de mejor calidad de vida al paciente. La siguiente. Mejor las vas moviendo tú y no las muevo yo porque se nos distorsiona. Vaya, ¿qué? ¿No le cambió? No. Entonces la cambio yo. Va, entonces, Ya la den cambié. el botón ahí. Un botón Sí, medio. yo la voy cambiando entonces. Va. Seguimos con el albendazol, porque tiene otras indicaciones también, y otra es en la larva migrans cutánea. Ahí la dosificación siempre de 400 miligramos al día, pero con esquema de 3 días. En la larva migratoria visceral es de 400, 2 veces al día por un periodo de 5 días. En la capilariasis intestinal, siempre 400 al día, pero por 10 días. El esquema es más prolongado. También se está utilizando en infestaciones por microsporidios a la misma dosis de 400 2 veces al día, pero por 2 o más semanas. Es recomendado para el tratamiento empírico para tratar a quienes regresan del trópico con eosinofilia inexplicable y persistente. Y lo digo en ese tono porque lastimosamente estamos en esos grupos de países considerados en el trópico, vean, donde pues cuando la gente viene aquí se supone que se contamina de parásitos. Entonces, como es de la literatura norteamericana, ellos, vean, bien finos, no, venís de países como estos y tenés eosinofilia persistente en los exámenes, te vamos a desparasitar. ¿Y qué es lo que usan? Albendazol. Las reacciones adversas, como todo fármaco, tiene un montón. Las molestias epigástricas van de leves a transitorias. Es quizás el síntoma más frecuente. Luego hay diarrea, cefalea, náuseas, mareos, laxitud, insomnios, más que todo cuando se usan por tratamientos largos. Pero también puede haber fiebre, fatiga, alopecia, elevación de las enzimas hepáticas y pancitopenia. Esta pancitopenia se refiere a disminución en casi todos los valores de las células de la línea blanca y roja sanguínea, ¿verdad? Que se revierte cuando se suspende el fármaco. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, también, o sea, que tienen alergia a este compuesto. Está contraindicado en adultos cirróticos, en el embarazo y en los menores de 2 años de edad. La siguiente. Eso, ahí hoy sí ya las puedo mover tú, ¿ves? Va, el icono aquí de nuestros tratamientos en Estados Unidos es albendazol, aquí es mebendazol. Aquí en el país ese es el que más se usa de los grupos de los benzimidazólicos. Es sintético, tiene un amplio espectro de actividad antihelmíntica y una baja frecuencia de efectos adversos. La farmacología básica es que puedo mencionar de es que se absorbe menos del 10% del mebendazol administrado por la vía oral, se une a proteínas en más del 90%, se convierte con rapidez a sus metabolitos inactivos en su paso a través del hígado, y una semivida entre 2 y 6 horas, por eso su medicación es cada 12 horas. Se excreta sobre todo en la orina, en especial en forma de derivados descarboxilados, y también se puede excretar por la bilis. Si se fijaron, hice mención y nunca pongo nada por gusto. Cuando hago mención de que son excretados por la bilis es bien importante porque hay parásitos que se pueden ir a meter a la vesícula e infectarlos. Entonces, si usamos estos fármacos, hasta el que se migra para ahí, se puede controlar. Gracias a que, pues, tienden a tener esa excreción a nivel biliar. La absorción aumenta cuando el fármaco se ingiere con comidas grasas, igual que el albendazol. El mecanismo de acción, muy parecido al
al anterior del albendazol, inhibe la síntesis de los microtúbulos de los organelos de los parásitos. Y eso le hace un cambio estructural, ¿verdad? Y le induce la muerte al parásito. La siguiente. Las aplicaciones clínicas, o sea, ¿para qué se usan? Ese es el más común aquí en nuestro país, miren, el Vermex o mebendazol. Se usa en las infestaciones por oxiuros a dosis de 100 miligramos una vez al día y se repite a las 2 semanas. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿verdad? Porque en 2 semanas se abren otra vez los huevos y ahí. En las ascaridiosis, en la trichuriasis, en la anquilostomiasis, tricoestrongiloidiasis, se utiliza en dosis de 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días. En los adultos y en los niños mayores de 2 años de edad, destruye también los huevos de la anquilostoma, del ascaris y de las trichuras. Para la capiloriasis intestinal, se utiliza el mebendazol a dosis de 200 miligramos 2 veces al día durante 21 días o más. Se usa también para la triquinosis. En el tratamiento, pues se administra 3 veces al día con comidas grasosas a dosis de 200 a 400 miligramos por dosis durante 3 días y luego 400 a 500 miligramos por dosis durante 10 días. Se deben administrar de forma simultánea con corticosteroides en manifestaciones graves por triquinosis. En nuestro país cada vez es menos común este tipo de cosas, excepto por la ascaridiosis y los prácticamente 3, ascaris, oxiuros y trichinosis. Son las que están siendo todavía más comunes. La siguiente. Las reacciones adversas del mebendazol son náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, son bien poco frecuentes, les voy a saber decir. Reacciones de hipersensibilidad como un exantema, urticaria, agranulocitosis, alopecia, elevación de enzimas hepáticas, esteratógeno, por lo tanto está contraindicada en el embarazo. Se debe utilizar con precaución en niños menores de 2 años de edad en virtud de la experiencia limitada de los informes raros de convulsiones en este grupo de edad. Fíjense que hay un estudio que habla de que a veces cuando se estaba dando tratamiento para ascaridiasis, antes eran unas ascaridiasis masivas, o sea, los niños echaban las lombrices por todos lados, por la boca, por la nariz, las excretaban vivos, de tanta era la infestación. Hoy se ve poco frecuente, pero todavía hay casos. Entonces, cuando se les daba tratamiento a estos niños con este mebendazol, hubieron algunos casos de convulsiones. No se puede documentar mucho que si era directamente relacionado con el fármaco. Entonces, la recomendación se mantiene que solo es una precaución, que en los menores de 2 años de edad puede haber convulsiones. Sin embargo, entre dejarlo que se muera de ese montón de lombrices, pues optás. O usás mebendazol o usás praziquantel, dependiendo de qué nivel de daño le ves al niño, ¿ya? Porque es donde más se suele presentar este problema. Las concentraciones plasmáticas pueden disminuir si tiene empleo concomitante de otros fármacos como carbamazepina, difenilidantoína, o puede verse aumentado sus niveles si está utilizando cimetidina o ranitidina, que son bloqueadores H1. Hace mención de estas interacciones, les voy a explicar por qué. Porque a veces pacientes con patología psiquiátrica o pacientes con patologías neurológicas que dependen del cuidado de otras gentes,
a veces se ven contaminados de parasitismo, porque pues sí, si no tuvieron ganas de limpiarlos bien o de lavarles las manos a cada rato, no lo hicieron, ¿verdad? Obviamente se contaminan más. Y entonces, como ellos ya de base estaban tomando carbamazepina o difenilantoína, entonces se vio que las concentraciones de estos fármacos disminuyen cuando se usan concomitantes. Pues hay que tener cierta precaución. Se utiliza con precaución también en pacientes con cirrosis porque eleva las enzimas hepáticas, ¿verdad? La siguiente, y si se nos eleva y hay cirrosis, pues puede complicar ese hígado. Es la presentación más común y frecuente de albendazol, es la que más hay en el país. A veces viene una que la mandan con donaciones del extranjero que vienen de 1 gramo por tableta, pero son raras. Las más comunes que van a encontrar es de 100 miligramos por ml o tabletas de 100 miligramos o tabletas de 500 miligramos. La siguiente. Bien, otro grupo de fármacos que se usan para tratar las helmintiasis, tenemos el metrifonato, el niclosamida y la oxiniquina. Perdón, estos fármacos tienen unos mecanismos de acción bien importantes que hacen poder destruir el parásito. El metrofolato lo que hace es inhibir la colinesterasa. Esta inhibición genera que se paralice temporalmente a los vermes adultos. Paraliza a la lombriz, lo que hace que se desplacen desde el plexo venoso de la vejiga hacia los pulmones, donde serán encapsulados y eliminados por el sistema inmune. La niclosamida, esto aquí los vermes adultos, pero no los huevecillos, no actúa sobre ellos, son destruidos al parecer por la inhibición de la fosforilación oxidativa o la estimulación de la actividad de la ATPasa. Mientras que el tercer fármaco, la oxaniquina, aquí hay una contracción y parálisis de los vermes, se desconoce en sí más a fondo el mecanismo de acción, pero sí vemos que es una contracción y parálisis que le genera al parásito, a la lombriz. La siguiente, vamos a hacer mención un poquito de cada una de ellas. Primero vamos a mencionar al metrifonato. Este sí se comercializa, perdón, no se comercializa en Estados Unidos, Europa sí, pero ellos Estados Unidos solo lo mencionan en la literatura, pero no lo comercializan. Es un compuesto órgano fosfatado que se absorbe con rapidez después de la administración oral. Se alcanzan las concentraciones sanguíneas máximas al cabo de 1 o 2 horas. La semivida es de casi 1.5 horas. La eliminación es a través de la transformación no enzimática. Donde hay una transformación en dicloruros, es ahí su metabolito activo. Se distribuyen bien en los tejidos y se elimina por completo al cabo de 24 a 48 horas. El mecanismo de acción se vincula directamente con la inhibición de la colinesterasa. Por eso es que Estados Unidos no lo recomiendan ni lo comercializan. Esta inhibición de la colinesterasa, de la enzima colinesterasa, paraliza de forma temporal a los vermes adultos, lo que produce pues su desplazamiento desde el plexo venoso a la vejiga hasta las pequeñas arteriolas de los pulmones, donde son atrapados, encapsulados por el sistema inmunitario y más tarde pues mueren al ser desplazados el parásito de los tejidos. La siguiente.
Tiene aplicaciones clínicas específicas, como es en el tratamiento del escielostoma, enematimo, que se administra a una dosis oral de 7.5 a 10 miligramos por kilo 3 veces al día a intervalos de 14 días y tiene una curación de entre un 44 a un 93% de éxito. Pueden haber reacciones adversas como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, broncoespasmo, cefalea, diaforesis, fatiga, debilidad, mareo, vértigo. Estos síntomas pueden comenzar a los 30 minutos y persistir hasta por 12 horas después de haber sido administrado el fármaco. No se debe de utilizar después de la exposición reciente a insecticidas o fármacos que podrían potenciar la inhibición de la colinesterasa. Está contraindicado durante el embarazo porque es teratógeno también. ¿El siguiente? Ese era el otro fármaco, la niclosamida. El nombre, el comercial con el que se inició. Permítanme. Hola. Ay, disculpen. ¿Se oye bien? Sí, doctora. Hola. Ok. Bien, el aniclosamida, el nombre comercial, decía yo, principal con el que se fue el fármaco original, el Yomesan, son tabletas masticables. Es un antihelmíntico derivado del ácido salicílico. Actualmente, que actúa localmente por contacto directo con el escólex de la tenia. O sea, este es específico para tratar las teniasis, los diferentes tipos de tenia, inhibiendo la fosforilación oxidativa en las mitocondrias del parásito. Tiene un mecanismo de acción bien especial. De esta forma destruye el escólex, o sea, bueno, sí, ya te tienen que haber acordado esta clase, entonces el escolen son como las porciones, ¿verdad? Los pedacitos de que la tenia no es un solo gusano, sino que va como por pedacitos, ¿verdad? Y esos pedacitos se llaman escoles. Y tiene entre cada uno de ellos unos anillos. Este fármaco llega y actúa ahí, eliminándose la tenia entera o los trozos de escolex de la tenia a través de las heces. Solo actúa sobre las tenias adultas a nivel intestinal, por lo que no es eficaz para los huevos ni las formas larvarias. Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Porque como les decía, no sabemos a veces específicamente en qué momento pueda estar de la fase de crecimiento el parásito, si está como huevo, si está como larva o ya está como tenia adulta. Excepto que sea identificar perfectamente cuando son excretados algunos de ellos en la S. Ve ahí el examen de S, pues ya te dice a ti, hay aparecimiento de huevos, o hay aparecimiento de larvas, o hay aparecimiento de porciones de escólex en las heces del paciente que llegó a hacerse el examen. Por lo tanto, no es útil en el tratamiento de la cisticercosis ni la esquistosomiasis. ¿Se recuerdan qué es la cisticercosis? ¿Sí o no? Es el que se aloja en el cerebro, ¿verdad? Del cerdo. Allí ya se va a llamar neurocisticercosis. Cuando hablamos de cisticercosis, estamos hablando que solo migra el huevo. Si se migra al cerebro, ahí le vas a agregar neurocisticercosis. Pero si se quedó en los tejidos, se fue a los músculos, por ejemplo, solo cisticercosis. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Va, el siguiente.
Doctora, una pregunta. Dime. Entonces, la cisticercosis se va a ser causada cuando una persona va a ingerir los huevos de esa tenia, nada más así. Va. El problema con la tenia es que la forma en que migre el huevecito en sí no se, sino que la larva. El problema es que, vaya, si se recuerdan la tenia, les decía yo, son los pedacitos, pedacitos, pedacitos. En uno de esos pedacitos van los huevos en diferentes fases de maduración. Si la persona recibe un tratamiento a medias, como pasaba antes, era bien frecuente, por eso antes la neurocisticercosis era más frecuente. La gente acostumbraba a comprar y desparasitar a sus familias con lo que les dijeran. Aquí vendemos un antiparasitario, como se suben al bus, ¿verdad? Que venden de todos, y ya la gente llevaba el antiparasitario, le daba a los niños y después les daba un laxante. Entonces lo que pasaba era que a lo mejor ese antiparasitario no era para tenia, o algunos sí, ¿verdad? Porque iban mezclados, los que venden así en forma popular vienen mezclados. Destruían, rompían los escoles o los anillos de la tenia, se rompían dentro del intestino, se regaban ahí, le daban el laxante y entonces se estimulan mecanismos dentro del intestino, ¿verdad? Para no perder todos los líquidos porque el laxante arrastra con todo, ¿verdad? Entonces se absorbían los huevos, se van al tejido sanguíneo y se subían al cerebro a través de vías sanguíneas y teníamos la neurocisticercosis o la cisticercosis si solo se iban y se quedaban en los tejidos. ¿Despejo tu duda? Sí, sí, ya, doctor. Ok. Veamos ahí dónde íbamos. Aquí sobre la niclosamida. Les decía que es un fármaco de segunda opción para el tratamiento de la mayoría de las infestaciones por tenia, pero no se comercializa en Estados Unidos. Es un derivado de la saliclimida. Al parecer se absorbe en un grado mínimo en el tubo digestivo, afecta directamente al parásito. Los vermes adultos son los que más se ven destruidos con rapidez, pero no los huevecillos. El mecanismo de acción es la inhibición de la fosforilación oxidativa o la estimulación de la actividad de la ATPase, del parásito y no de la célula de la persona. Eso hace pues que tenga un poquito de margen de seguridad porque no le afecta a la célula de la persona. La dosis para adultos es de 2 gramos en una sola dosis, administrados por las mañanas con el estómago vacío. Se deben masticar los comprimidos y luego deglutirse con agua. Hay una tasa de curación estimada en los estudios que se han hecho de un 85%. Acuérdense que hay de diferentes tipos de tenia, ¿verdad? Está la tenia latum, que es la del pescado, está la tenia saginata, que es la de el ganado bovino o de res, y están la tenia solium, que es la del cerdo, ¿verdad? La siguiente. Las aplicaciones, o sea, ¿en qué patologías, en qué enfermedades? Se va a utilizar en tenia saginata, tenia solium y en la Diminobotium latum, que es la tenia del pescado. Una sola dosis de 2 gramos de niclosamida produce probablemente que tenga la misma eficacia contra la tenia solium y es efectiva en las diferentes teniasis. También se usa de otra forma en la Heminolepis diminuta y en la Dipidolatum caninum. Se cura con un ciclo de tratamiento de 7 días. Algunos necesitan un segundo ciclo, suele ser superior si comparamos con fármacos antihelmínticos como el praziquantel para la heminolesis nana o la tenia nana.
No es eficaz contra cisticercosis ni contra hidatidosis porque hemos dicho que no actúa sobre los huevos, ¿verdad? Otra utilidad de aplicación clínica es la infestación por la duela intestinal. Se puede utilizar como un fármaco alternativo en el tratamiento de la fasciolisis Buschke. Se puede utilizar para Etyromes ectorophis, para Metagonius yucorwani, también a dosis estándar, se administra cada tercer día hasta completar las 3 dosis. En nuestro país se ha usado mucho, pero más que todo solo para los diferentes tipos de tenia. Para estos otros tipos de parásitos que mencioné al final, pues realmente no. Casi no hay esas cosas en nuestro país, pero tenia sí, sí. La siguiente. Los efectos adversos de la niclosamida. Hay infrecuentes, leves y transitorios que consisten en náuseas, vómitos, diarrea y malestares abdominales. Va casi siempre asociado a cuestiones muy idiosincráticas de cómo la persona reacciona frente al fármaco. Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas el día del tratamiento y durante un día después, porque puede dar un efecto antiabuso. Se ha documentado la seguridad del fármaco, no se ha documentado en el uso en personas embarazadas ni en los niños menores de edad. Uy, me bloqueó ahí el micrófono, perdón. Les decía que hay efectos adversos frecuentes, leves y transitorios que tienen que ver con la idiosincrasia de la persona. En algunos puede ser leve, en otros puede ser fuerte. Van de náuseas, vómitos, diarreas y malestares abdominales. Oigan más. Debe evitarse el consumo de bebidas alcohólicas el día de tratamiento y el día siguiente, porque da un efecto antiabuso. No se ha documentado su seguridad en embarazo ni en niños menores de 2 años de edad. Por ende, en ellos, pues, está contraindicado. La siguiente. El otro fármaco que habíamos hecho mención era la oxaniquina. La oxaniquina es una alternativa a fármacos antihelmínticos como el praziquantel para tratar las infestaciones por este parásito Manzoni. Dale, que yo puse una foto ahí de cómo se veía ese parásito para que se recordaran, pero no. Oh, pues no me la guardo quizás. Bueno, retroceder. Esta es un tipo de filaria sobre la cual pues sigue siendo una alternativa. La oxanquinina es un fármaco, es una tetrahidroquinoleína semisintética que se absorbe con rapidez por la vía oral. Se debe tomar con alimentos. Su semivida plasmática es de casi 2.5 horas y el fármaco se metaboliza a metabolitos inactivos que después se excretan en orina. Hasta el 75% en las primeras 24 horas. La siguiente. La siguiente. La oxanquinina prácticamente se desconoce en sí el mecanismo de acción, pero se ha estimado que induce una contracción y parálisis de los vermes, o sea, los gusanos, produciéndole un desprendimiento
de donde estaba fijado el parásito, principalmente a nivel de vénulas terminales en el mesenterio, y su transporte hacia el hígado, donde muchos mueren. Las hembras que sobreviven regresan a los vasos mesentéricos, pero dejan de depositar los huevecillos. Esa es la parte que prácticamente no se le conoce al fármaco. Pareciera que se va al aparato reproductivo del parásito hembra y le bloqueara su posterior producción de huevecillos, pero no hay una certeza, por eso no lo establecen directamente como mecanismo de acción, pero sí hace mención de ese punto. La oxanquinina pues ha sido eficaz en el caso incluso de pacientes que han generado resistencia al praziquantel. La siguiente. Aquí es donde les puse la foto de la esquistosoma manzoni. Ahí pues las aplicaciones clínicas que tiene la oxanquinina. Es un fármaco bastante seguro y es eficaz en todas las etapas de infestación por los esquilostomas manzoni principalmente, que es dentro del grupo de estas lombrices lo que más problemas da. Incluida cuando ésta se mete a lo que es el tejido hepático y da una hepatoesplenomegalia avanzada. Se usa también en el síndrome agudo o de Katayama. Ups, hola, me bloqueó la presentación. Sí, doctor, ahorita, espérame. Ahí está. Ok. El tratamiento pues produce la desaparición de los síntomas agudos y elimina la infestación. Las dosis estándares andan de 15 a 20 miligramos por kilo 2 veces al día, con estudios que hablan de una tasa de curación de entre un 70 al 95% al usar el fármaco. Las infestaciones por enquistosomas mixtos también se han utilizado de forma satisfactoria la oxanquinina en combinación con el metilfonato. Tiene, como todo fármaco, reacciones adversas, entre ellas las que más son de riesgo son las que genera dentro del sistema nervioso central, donde más frecuentemente son mareo, cefalea y somnolencia, que como les decía son muy frecuentes. Hay otras que son poco frecuentes, pero que pueden ocurrir, como son las náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, pruritos, urticaria, febrícula, pigmentación de la orina de color naranja a rojizo, proteinuria, hematuria microscópica, disminución transitoria de los leucocitos. Incluso se han descrito casos de convulsiones agregados, muy raramente, pero sí, a pacientes tratados con oxanquinina. Y estaría contraindicada en el embarazo, ¿verdad? Porque es teratogénica. La siguiente, por favor. También estaría contraindicada en los pacientes epilépticos. Lo siguiente. Hola. Ok, ahí está. Bien, el otro fármaco antihelmíntico, este sí es muy usado en nuestro país, la oxanquinina no mucho, pero este sí. La piperacina. La piperacina es una alternativa para el tratamiento de la ascaridiasis, es ahí, con tasas de curación mayores del 90% cuando se toma incluso durante 2 días. Está disponible en diferentes sales, principalmente como un hexahidrato. Se absorbe con facilidad, se alcanzan las concentraciones plasmáticas máximas en un plazo de 2 a 4 horas. La mayor parte del fármaco se excreta sin cambios en la orina en un lapso de 2 a 6 horas y la excreción termina al cabo de 24 horas. El mecanismo de acción es bien importante porque lo que se produce aquí es una parálisis flácida
de los ascaris al bloquear la acetilcolina en la unión mioneural del parásito. Dado que no pueden mantener su posición en el hospedador por la flacidez que se les induce la parálisis, los vermes, los gusanos vivos son expulsados por el peristaltismo normal. Para la ascaridiosis, la dosis de piperacina es de 75 miligramos por kilo, a la dosis máxima de 3.5 gramos. No podemos pasar de ella. Por vía oral, una vez al día, por 2 días. Para infestaciones graves, se debe continuar el tratamiento durante 3 a 4 días o repetirse después de una semana. Quizás para recordarle la ascaridiosis, ¿qué es? La ascaridiosis es una enfermedad producida por una exageración de ascaris dentro del intestino, incluso a la formación de ovillos de ascaris. Los ovillos de ascaris son como un nudo, ¿verdad? De ascaris que se hace dentro del intestino y puede llegar a inducir una obstrucción, una pseudo-obstrucción intestinal. Entonces, el fármaco de elección es este porque al llegar al parásito le genera esa parálisis flácida, no espástica como lo provocaba el fármaco anterior, que hablábamos que le inducía una contracción. Esta es una parálisis flácida, entonces al darle el fármaco al parásito, este se suelta del ovillo o del nudo de ascaris y puede ser excretado. El problema es que muchas veces los excretan vivos. Y según cuánto sea esa infestación o la gravedad de manifestaciones clínicas que el paciente tenga, va a ser la duración del tratamiento. No así la dosis en sí, pero el esquema de duración sí se puede ver prolongado a 3, 4 días o repetido después de una semana, como dice el esquema. La siguiente. Que incluso en los niños a veces están tan mal por el montón de ascaris que a través de una sonda se les suele administrar. Los efectos adversos van de leves a esporádicos, consisten en náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareo y cefalea. Pero hay otros que sí son infrecuentes, como la neurotoxicidad y las reacciones alérgicas. No se debe administrar a las embarazadas, a los pacientes con difusión renal o hepática o a los que tienen antecedentes de epilepsia o enfermedad neurológica crónica. El siguiente. El praziquantel, que hemos venido mencionando por ahí en varias ocasiones. El praziquantel es eficaz en el tratamiento de infestaciones por todos los géneros de esquistosomas, tremátodos, cestos. Creo que apagó el micrófono. Ok, ¿o sí? Hoy sí. Bueno, perdón. El praziquantel decía que es eficaz en el tratamiento de infestaciones por todos los géneros de esquistosomas y tremátodos, céstodos y cisticercosis, no para neurocisticercosis. Sin embargo, hay esquemas donde han probado utilizarlo. Más adelante lo explica. El praziquantel es un derivado sintético de la isoquinolina piracina. Se absorbe con rapidez, con una biodisponibilidad de casi un 80% después de su administración oral. O también se puede usar por sonda nasogástrica. Se alcanzan las concentraciones séricas 1 a 3 horas después de una dosis inicial terapéutica con una semivida de 0.8 a 1.5 horas. La concentración en líquido cefalorraquídeo llega del 14 al 20% de la concentración que hay en el plasma del fármaco. Casi el 80% del fármaco se une a las proteínas plasmáticas, por lo tanto, en los otros tejidos induce una muy buena biodisponibilidad. La siguiente. Este praziquantel, en la mayor parte de él se metaboliza con rapidez a productos monohidroxilados y polihidroxilados inactivos después de pasar por el fenómeno de primer paso a nivel del hígado.
La excreción ocurre sobre todo a través de los riñones en un 60-80%, el resto en la bilis en un 15 o un 35%. Las concentraciones plasmáticas aumentan cuando se toman con otros fármacos o con una comida rica en carbohidratos o cimetidina. La biodisponibilidad se reduce en grado notable con algunos antiepilépticos, como son la difenilodantoína y carbamazepina, o con los corticosteroides, por lo que hay que tener cuidado si se van a usar combinados. Aumentar la permeabilidad de las membranas celulares de los tremátodos y cestos al calcio, lo que produce parálisis, desalojamiento y muerte. Es eficaz contra los vermes adultos e incluso con etapas inmaduras. El siguiente. Aplicaciones clínicas. ¿En qué enfermedades usarlo principalmente? En esquistosomiasis, el praziquantel pues sigue siendo el fármaco de elección en todas las formas de esquistosomiasis, a dosis de 20 miligramos por kilo, hasta completar 2 o 3 dosis, dependiendo de cuál sea, si es un Acinetobacter manzoni o el Acinetobacter aegotium o es la Japonesicum o la Mecon. Ahí, dependiendo de cuál sea de estas especies identificadas, más que todo cuando la esquistosomiasis pues ya se ha ido a los tejidos, ¿verdad? En general y no solo cuando está a nivel gastrointestinal. Se alcanzan tasas de curación de un 75 al 95%, por lo que el fármaco es eficaz tanto en adultos como en niños y en general es bien tolerado por los pacientes. Incluso en aquellos que se encuentran con esquistosomiasis en etapas avanzadas que ya han afectado tanto el hígado como el vaso y han generado una hepatoesplenomegalia, que se considera la enfermedad ya avanzada. No hay un esquema estándar para la esquistosomiasis aguda o llamado también síndrome de Katayama, pero sí, dependiendo de cómo estén las condiciones clínicas del paciente, se decide si usarlo por los 3 o de 2 a 3 dosis. La siguiente. También se usa el praziquantel para la clonoquiosis, espeptoquiosis, paragominiosis, a dosis de 25 miligramos 3 veces al día durante 2 días. O diferentes, bueno, cuando se identifica el diferente tipo de duelas, ¿verdad? Del parásito de la lombriz. También para teniosis o tenias de Filobotium, una sola dosis de praziquantel de 5 a 10 miligramos por kilo produce tasas de curación de casi un 100% de las infestaciones, principalmente por tenia saginata, tenia solium y tenia dimetibotum latum, ¿verdad? Dado que el praziquantel no destruye los huevecillos, en teoría es posible que las larvas de las tenia solium liberadas por los huevecillos en el colon puedan penetrar la pared intestinal y dar lugar a cisticercosis. Por este riesgo, sin embargo, me parece ser mínimo, pero hay que aclarar que puede existir la posibilidad. La siguiente. El praziquantel era el que se prefería usar en neurocisticercosis, pero en la actualidad el albendazol es el fármaco preferido, pero cuando no es apropiado, no está disponible, el praziquantel pues tiene una eficacia similar. La dosis del praziquantel para esto sería de 100 miligramos por kilo por día, 3 dosis fraccionadas durante un día, luego 50 miligramos por kilo cada día hasta completar un ciclo de 2 a 4 semanas. En la tenia Hymenopilus nana, para ella sí sigue siendo el fármaco de elección. Se corrió un poco ahí la diapositiva, ahí lo corrigen, porque estábamos en el literal D, literal E, la Hymenopilus nana, para ella sí es de elección, se mantiene como de elección.
No así para neurocisticercosis, que ha cambiado de elección al Vendasol. La dosis es a 25 miligramos por kilo, se repite en una semana. Se puede usar para hidatidosis. En este caso, el praziquantel destruye el protoescole, pero no afecta a la membrana germinativa. Por ende, va a seguirse reproduciendo. Se encuentra en valoración el praziquantel como un complemento con el albendazol antes y después del tratamiento quirúrgico cuando hay hidatidosis o quistes hidatídicos. Además de su acción directa, el praziquantel incrementa las concentraciones plasmáticas del albendazol, por eso es que se sugiere o los estudios van dirigidos a usarlos combinados. En otros casos, el praziquantel se puede usar también para fasciolopsis, para metagominosis y para otras formas de erotofigosis, que son enfermedades parasitarias producidas por filariasis. ¿Verdad? La siguiente. Efectos adversos pueden ser de leves a transitorios. Puede comenzar horas después de la ingestión del praziquantel y pueden persistir durante un día. Van de cefaleas, mareas, somnolencia, mareos, laxitud. Otros pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, heces disminuidas en su consistencia, prurito, urticaria, artralgias, mialgias, febrículas, elevaciones leves y transitorias de las enzimas hepáticas. Varios días después, incluso de haber comenzado o tenido acceso al tratamiento de praziquantel, pueden presentar febrículas, prurito, exantemas maculares y urticariales, algunas veces junto con agranamiento de eosinofilia, lo cual pues tal vez puede verse la liberación de proteínas por los vermes o los gusanos que están moribundos, más que por un efecto tóxico directo del fármaco. La neurocisticercosis, aquí las alteraciones neurológicas pueden exacerbarse por las reacciones inflamatorias alrededor de los parásitos moribundos. Estos consisten en alteraciones que van de cefalea, meningismo. Meningismo quiere decir respuestas o reflejos patológicos que se ven en la meningitis, como rigidez de cuello, el signo de Babinski, Brusinski, es un meningismo, sin que estén infectadas las meninges, vean. Náuseas, vómitos, cambios en el estado mental, convulsiones, a menudo que se acompañan de un aumento en la pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, aracnoiditis, hipertermia e hipertensión intracraneal. Por lo que, por todo este montón de efectos adversos, se prefiere hoy por hoy usar albendazol y no praziquantel. La siguiente. Está contraindicado en la cisticercosis oftálmica, ya que la destrucción del parásito en el ojo puede causar lesión irreparable. También se advierte contra el empleo del fármaco en la neurocisticercosis raquídea. No se ha establecido seguridad en los niños menores de 4 años de edad. El fármaco es mejor tolerado al parecer en los niños que en los adultos, porque los efectos adversos son bien mínimos. El praziquantel debe evitarse durante el embarazo. El fármaco puede producir mareo o somnolencia en pacientes que por lo tanto no deberían de conducir mientras o trabajar con maquinarias en sus empresas o sus labores por esa generación de mareo y somnolencia que da el fármaco. Se les debe advertir con respecto a las actividades que exigen una coordinación física específica o un estado mental de alerta, porque el fármaco va a bloquear eso. El siguiente. El pamoato de pirantel. Este es un antihelmíntico también de amplio espectro, muy eficaz para el tratamiento de oxuros, ascaris y estrongiloides orientales. Eficaz, tiene una eficacia moderada contra los dos géneros de anquilostoma. El pamoato de oxantel es un análogo del pamoato de pirantel, no comercializado en Estados Unidos, en nuestro país sí, incluso viene combinado. Se han utilizado de manera satisfactoria en el tratamiento de trichuriasis o trichuriasis
Los dos fármacos se han combinado por su actividad antihelmíntica de amplio espectro y han desarrollado el famoso Combactrin compuesto. Ese sí es muy utilizado en nuestro país, más que todo en el área pediátrica, donde viene combinado el pamoato de pirantel con el pamoato de oxantel. En este caso, el pamoato de pirantel es un derivado de la tetrahidroxipiramina. La siguiente. Que no se absorbe bien en el tubo digestivo y tiene actividad principal contra microorganismos luminales. Se queda dentro del tubo intestinal, no se absorbe, por ende las concentraciones plasmáticas se alcanzan en 1 o 3 horas. Más de la mitad de la dosis administrada se recupera sin cambio en las heces. El pirantel es eficaz contra las formas maduras e inmaduras del minto susceptibles presentes en el tubo digestivo, pero no contra las etapas migratorias en los tejidos ni el mecanismo. Es un bloqueador neuromuscular que produce la liberación de acetilcolina de acción y la inhibición de la colinesterasa. Esto produce, por lo tanto, una parálisis de la lombriz, lo cual se acompaña de la expulsión de los gusanos holopermes. La siguiente. Las aplicaciones clínicas. Recordemos que la dosis va de 11 miligramos base por kilo, máximo 1 gramo por vía oral, dosis única, con o sin alimentos, para los oxiuros. Para los oxiuros se repite la dosis en 2 semanas y las tasas de curación son mayores del 95%. En la ascaridiosis hay una sola dosis, produce tasas de curación de un 85 al 100%, pero se debe repetir el tratamiento cuando se encuentre en huevecillos 2 semanas después del tratamiento. Para anquilostoma, una sola dosis es eficaz contra las infestaciones leves, pero para infestaciones graves, por Necatus americano, se necesita un ciclo de 3 días para alcanzar tasas de curación de un 90%. Sus efectos adversos son infrecuentes, leves y transitorios, que van de náuseas, vómitos, diarrea, cólico, mareo, somnolencia, cefalea, insomnio, exantema, fiebre y debilidad. Se debe utilizar con precaución en pacientes con difusión hepática por esas elevaciones transitorias de las aminotransferasas que puede inducir el fármaco. Es escasa la experiencia del fármaco en mujeres embarazadas y en los niños menores de 2 años de edad, por lo que es mejor no utilizarlo a esa edad o en esas condiciones por si está embarazada. La siguiente. El otro fármaco importante dentro de los antihelmínticos está el tiabendazol, ¿verdad? En Estados Unidos es muy utilizado, es una alternativa a la ivermectina y al albendazol para el tratamiento de estrongiloidosis y el larva migratoria cutánea. El tiabendazol es un compuesto benzamidazólico, aunque es un compuesto quelante que forma complejos estables con diversos metales, incluso el hierro, no fija el calcio. El tiabendazol se absorbe con rapidez después de que ha sido ingerido, se absorbe en la piel. En piel es más utilizado por los veterinarios. Las concentraciones plasmáticas del fármaco se alcanzan al cabo de 1 o 2 horas, las semividas de 1 a 2 horas. Se metaboliza en el hígado a forma de 5-hidroxi. Casi un 90% es excretado en la orina en las 48 horas, como un glucurónido o conjugado con un sulfonato. La dosis estándar del tiabendazol anda por 25 miligramos, máximo 1.5 gramos, 2 veces al día y debe administrarse después de las comidas. La siguiente. El tiabendazol se usa para la infestación por estrongiloides en tratamientos por 2 días. Hay tasas de curación de un 93%. Se puede repetir un ciclo de la semana. El síndrome de hiperinfestación, las dosis estándar se continúan 2 veces al día durante 5 a 7 días. En caso de larva migrans cutánea, se puede aplicar en forma tópica o por vía oral durante 2 días. Aunque el albendazol, pues es otra opción menos tóxica que el tiabendazol para estos casos. Es mucho más
tóxico que los otros benzimidazoles. Es incluso más tóxico que la ivermectina. Los efectos adversos van de mareos, anorexia, náusea, vómito, dolor epigástrico, cólicos abdominales, diarrea, pruritos, cefalea, somnolencia, síntomas neuropsiquiátricos cuando están tomando el fármaco, insuficiencia hepática irreversible, síndrome de Stevens-Johnson, incluso que puede ser letal. Este síndrome de Stevens-Johnson también se presenta con el uso de sulfa, es una reacción alérgica ante estos dos fármacos que provoca unas lesiones en la piel enormes que se vuelvan llagas y esto hace que el paciente se sobreinfecte y muere en sepsis. Es bien complicado el síndrome de Stevens-Johnson. La experiencia con el tiabendazol es limitada en niños que pesan menos de 15 kilos. No se debe utilizar el fármaco durante el embarazo ni en pacientes con enfermedad renal o hepática. La siguiente. La siguiente es. Y el último de todos, y quizás ahorita el más en boga, el más famoso ahorita, es la nitazoxanida. Tiene una absorción gastrointestinal rápida, un 48%, tiene una biodisponibilidad que aumenta con las comidas al ser administrado juntos. Tiene una amplia distribución tisular, tiene una vida media de 1.1 horas. Tiene una unión a proteína de un 99%, lo que le permite pues tener una muy buena disponibilidad. El mecanismo de acción en los helmintos es que inhibe la polimerización de la tubulina en el parásito y esta tubulina pues sirve para la formación de la estructura de los organelos internos del parásito. En el caso se puede utilizar para una serie de incluso protozoos como la Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, entamoeba histolítica. La nitazoxanida inhibe en ellas la enzima piruvato piridoxin oxidorreductasa, interrumpiendo el metabolismo del parásito. O sea, en el helminto actúa de una forma y en los protozoarios actúa de otra. La siguiente. Tiene un efecto antihelmíntico donde se genera una alteración de la glucosa, alteración de la secreción de la acetilcolinesterasa, alteraciones de las funciones del aparato de Golgi, disminución del consumo de glucosa, agotamiento del glucógeno, induce acidosis láctica en el parásito, es capaz de inhibir las enzimas del transporte anaeróbico de electrones y por ende contribuye pues a destruir el helminto con todo ese montón de efectos farmacológicos. La siguiente. Como les decía, tiene actividad antiprotozoario sobre especies como la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia, la Trichomonas vaginalis y el Cryptosporidium parvum. Tiene actividad antihelmíntica sobre Ascaris lumbricoides, sobre Taenia especies, sobre Minolepis nana, sobre Uncinarias o Uncinariasis, sobre Trichuris trichura, sobre Enterobios vermiculares e incluso sobre Helicobacter pylori, incluso en aquellos resistentes a metronidazol. Sobre anaerobios como el Clostridium difficile, como el Clostridium perfringens o bacteroides. Incluso puede actuar sobre la fasciola hepática. La siguiente. Como pueden ver, tiene una gran actividad antiprotozoaria, ¿verdad? Y antihelmíntica. Efectos adversos gastrointestinales como el dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito. A nivel del sistema nervioso central puede generar cefalea, puede haber pigmentación amarillenta de ojos y orina, aumento de la creatinina, de las transaminasas pirúvicas, está contraindicado en casos de hipersensibilidad. Hay que tener precaución o no usarlo en el embarazo porque es un fármaco categoría B. Y también puede dar problemas con la lactancia porque se puede excretar a través de la leche materna. ¿El siguiente? Bueno, como pueden ver, la amplia efectividad de este fármaco nitazoxanida lo está haciendo que se use con mayor frecuencia que todos los demás fármacos que hemos mencionado.
Bien, vamos a llegar hasta aquí. Ya les envié la otra presentación. Vamos a hablar con los representantes cuando se pueda dar la otra clase para que vayamos terminando. Un gusto, jóvenes.